El 3 de mayo, a las 4:17 de la tarde, Omar García Arfuch estaba solo en su oficina. Afuera, la Ciudad de México bullía con tráfico, ruido y rutina. Dentro, el silencio era absoluto. Sobre su escritorio, una pila de reportes financieros del último trimestre. Nada fuera de lo común. Nada que indicara que estaba a punto de descubrir uno de los fraudes más grandes en la historia del país. Omar no era contador, no era auditor, era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero tenía una costumbre: revisar todo lo que pasaba por sus manos. No por paranoia, sino por experiencia. 22 años en servicio público le habían enseñado que los errores más grandes se esconden en los detalles más pequeños. Ese día, un número lo detuvo. El presupuesto de pensiones había crecido 11,4% en el último año. No parecía alarmante. México tenía una población envejecida. Más personas llegaban a la edad de jubilación. Pero Omar sabía que el crecimiento demográfico era de apenas 3,2%. Incluso sumando inflación y ajustes, la cifra no cuadraba. Había una diferencia de casi 8% que no tenía explicación aparente. 8%. En cualquier otro contexto, podría pasar desapercibido. Pero cuando el presupuesto total de pensiones era de 250,000 millones de pesos, ese 8% representaba 20,000 millones. 20,000 millones que, aparentemente, se evaporaban en el sistema sin dejar rastro. Omar llamó a su jefa de análisis financiero, Gabriela Santos. «Revisa esto», le dijo, empujando los reportes hacia ella. Gabriela era meticulosa, brillante, y tenía algo que Omar valoraba más que cualquier título: intuición. Había trabajado en la Auditoría Superior de la Federación durante una década antes de unirse a su equipo. Gabriela revisó los números en silencio. Sus ojos se movían entre columnas, porcentajes, proyecciones. Finalmente levantó la vista. «Tiene razón, el crecimiento es anormal. ¿Qué quiere que investigue?» «Cruza datos. Registro de pensionados activos contra actas de defunción. Quiero saber si hay personas muertas que siguen cobrando pensión». Gabriela no preguntó por qué, solo asintió. Esa solicitud, aparentemente simple, iniciaría una investigación que sacudiría los cimientos del sistema. Durante las siguientes 3 semanas, su equipo trabajó sin descanso. El sistema de pensiones mexicano era un laberinto burocrático. Había múltiples instituciones: IMSS para trabajadores privados, ISSSTE para empleados públicos, pensiones militares, estatales, municipales. Cada una con su propia base de datos, sus propios formatos, sus propios errores acumulados durante décadas. Algunos registros estaban digitalizados, otros aún en papel. Algunos con CURP, otros sin. Algunos con nombres duplicados, otros con fechas mal escritas. Pero Gabriela era persistente. Trabajó con el ingeniero Roberto Méndez, especialista en bases de datos, para crear un programa capaz de cruzar información entre sistemas incompatibles. Tomó 2 semanas solo para consolidar los datos en un formato uniforme. Luego comenzaron la comparación. Nombre completo, fecha de nacimiento, CURP. El programa buscaba coincidencias entre pensionados activos y personas fallecidas registradas en el registro civil. Los primeros resultados llegaron el 24 de mayo. Gabriela entró a la oficina de Omar con una expresión que él no le había visto nunca. Algo entre incredulidad y alarma. «Secretario, necesita ver esto». Omar ya estaba sentado, pero sintió tensión en sus hombros. «¿Qué encontraste?» Gabriela abrió su laptop y proyectó una hoja de cálculo en la pantalla. «En los últimos 5 años, encontramos 2,312 personas con actas de defunción certificadas que continúan apareciendo como pensionados activos. Reciben pagos mensuales, como si estuvieran vivos». Omar procesó el número. «¿Estamos seguros de que no son errores? ¿Homonimia?» «No. Verificamos cada caso. Mismo nombre completo, misma fecha de nacimiento, mismo CURP. No son coincidencias. Son las mismas personas». El silencio en la oficina era absoluto. Omar sintió un escalofrío. 2,000 casos en 5 años. Si eso es solo la punta. «¿Expando la búsqueda?», preguntó Gabriela. «Sí, 10 años. Luego 15. Quiero saber qué tan profundo va esto». Durante las siguientes 2 semanas, el equipo trabajó día y noche. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que Omar había imaginado. Con un periodo de 10 años, 4,900 casos. Con 15 años, 7,600 casos. Con 20 años,
10,483 casos. 10.483 personas oficialmente fallecidas que, según el sistema de pensiones, seguían vivas y cobrando dinero mensual del gobierno mexicano. Pero lo más inquietante no era el número, era el patrón. Los pagos eran constantes, regulares, como si alguien estuviera actualizando los registros. Como si alguien, dentro del sistema, estuviera manteniendo vivos a los muertos. Y eso solo podía significar una cosa: el fraude estaba vivo dentro del sistema. El hallazgo de más de 10.000 muertos cobrando pensión no podía explicarse como un error administrativo. No eran coincidencias, no eran duplicados. Eran registros mantenidos vivos deliberadamente. Y eso significaba que alguien, dentro del sistema, estaba manipulando las bases de datos. Omar reunió a su equipo en una sala segura del Palacio Nacional. Gabriela Santos, la analista forense, Roberto Méndez, el ingeniero de bases de datos, y el capitán Gabriel Morales, jefe de operaciones. Los tres escucharon mientras Omar exponía la magnitud del hallazgo. 10.000 fantasmas en el sistema, dijo Morales, incrédulo. ¿Cómo es posible que nadie lo haya notado en 20 años? Roberto respondió con calma. Porque el sistema es gigantesco. Más de 12 millones de pensionados legítimos. 10.000 fraudes representan menos del 0,1%. Estadísticamente, una aguja en un pajar. Pero Omar no estaba convencido. Esto no es casualidad. Es sistemático. Alguien está detrás de esto. Gabriela asintió. Y lo más perturbador es que para que estos registros sigan activos, alguien tiene que actualizarlos constantemente. El sistema exige verificación anual de vida. Sin ella, los pagos se suspenden. Eso significa que alguien falsifica pruebas y alguien más las aprueba. Roberto se encargó de rastrear las modificaciones. El sistema guardaba logs, usuario, fecha, hora, tipo de acción. Millones de transacciones acumuladas en 20 años. Era como buscar una aguja en un océano de datos. Durante 10 días, Roberto prácticamente vivió en su oficina. Escribió algoritmos para filtrar registros, buscando patrones en los 10.000 casos fraudulentos. Cambios de dirección, aprobaciones de verificación de vida, actualizaciones de estado. Lo que encontró fue tan claro que era imposible ignorarlo. Un nombre aparecía una y otra vez. R. Salade. El usuario correspondía a Rodrigo Salazar Mendoza, director de Administración de Pensiones en la Secretaría de Bienestar. 58 años. 32 años en el gobierno. Los últimos 22 como director. En papel, era un funcionario modelo. Evaluaciones positivas. Antecedentes limpios. Un hombre que había ascendido lentamente desde analista junior hasta director. Nadie sospechaba de él, pero sus finanzas contaban otra historia. Gabriela rastreó sus bienes. 5 propiedades en Ciudad de México con un valor combinado de 45 millones de pesos. 2 casas de playa en Cancún por 30 millones más. 3 autos de lujo. Cuentas bancarias con saldos superiores a 60 millones. Imposible con un salario gubernamental de 42,000 pesos mensuales. Incluso ahorrando cada peso durante 3 décadas, jamás habría alcanzado esas cifras. El dinero fluía a través de una red compleja de cuentas bancarias, transferencias y empresas fantasma. Cada pensión fantasma tenía una dirección de pago, casillas postales, negocios, viviendas vacías. El dinero se movía en pequeñas cantidades para no activar alertas de lavado. Pero eventualmente, todo convergía en 5 cuentas principales. Una a nombre de Servicios Administrativos del Bienestar S.A., registrada bajo la dirección de Salazar. Otra a nombre de su esposa, Carmen Salazar. Una tercera vinculada a su hermano Arturo. Una cuarta perteneciente a una empresa fantasma controlada por su cuñado. Y una quinta, más oculta, que tras investigación resultó ser manejada por un círculo de empleados cercanos. No era un fraude individual. Era una operación familiar. Una red cuidadosamente construida durante 2 décadas. Gabriela identificó 11 empleados con acceso administrativo al sistema de pensiones. De esos 11, 4 mostraban señales de enriquecimiento inexplicable. Teresa Gordillo, coordinadora de verificaciones, poseía 3 departamentos en Guadalajara. Jorge Elizondo, supervisor de pagos, acababa de comprar una casa de 2 millones en Cuernavaca. Mónica Ruiz, analista senior, viajaba a Europa 2 veces al año en primera clase. Vicente Campos,
auditor interno, tenía a su hijo estudiando en una universidad privada en Estados Unidos con una matrícula de $50,000 anuales. Todos trabajaban bajo Salazar. Todos reportaban directamente a él. Todos tenían acceso para aprobar modificaciones en el sistema. Omar sintió la rabia crecer. No era solo un hombre corrupto. Era una red completa, coordinada, robando sistemáticamente mientras millones de mexicanos honestos luchaban por sobrevivir. Preparen órdenes de arresto, ordenó. Salazar y sus cómplices. Pero también cateos para todas sus propiedades, oficinas, casas, negocios. Quiero computadoras, documentos, todo. Y tiene que ser simultáneo. Si arrestamos a Salazar primero, los demás destruirán evidencia. Durante 2 semanas, el equipo trabajó en silencio. Reunieron pruebas digitales, transacciones financieras, registros de propiedades. El caso era sólido. Los jueces no autorizaban operaciones de esa magnitud sin evidencia contundente. Pero Gabriela había construido un expediente hermético. El 15 de junio, a las 6 de la mañana, comenzó la operación. 7 equipos tácticos se desplegaron en simultáneo en Ciudad de México y otras ciudades. Omar lideró personalmente el arresto de Rodrigo Salazar en su mansión de Polanco. La casa era una mansión de 3 pisos con jardín, alberca y seguridad privada. Valor estimado, 18 millones de pesos. Imposible para un funcionario público. 20 oficiales federales rodearon la propiedad. Omar tocó la puerta 3 veces. Luego habló a través del intercomunicador. Rodrigo Salazar, soy Omar García Arfus, secretario de Seguridad. Tenemos orden de arresto. Abra la puerta. Silencio inicial. Luego, una voz somnolienta respondió. ¿Qué? ¿Quién? Policía Federal. Abra la puerta o la derribamos. 2 minutos después, la puerta se abrió. Rodrigo Salazar estaba en bata, despeinado, confundido. ¿Qué está pasando? Soy funcionario del gobierno. ¿No pueden? Omar mostró los documentos. Tenemos orden de arresto por fraude, corrupción y robo de fondos gubernamentales. El rostro de Salazar pasó de confusión a shock y luego a un pánico controlado. Esto es un error. Yo no he mantenido 10,000 pensionados muertos activos en el sistema durante 20 años. Pero las pruebas eran claras. Su nombre de usuario aparecía en millones de transacciones fraudulentas. El dinero terminaba en sus cuentas y las de su familia. Mientras lo esposaban, su esposa apareció en las escaleras gritando. 2 oficiales femeninas la calmaron. Su nombre también estaba en la orden de arresto como cómplice en lavado de dinero. Ese día, los fantasmas del sistema comenzaron a hablar. El 15 de junio, antes de que amaneciera, la ciudad aún estaba envuelta en penumbra. Mientras millones de personas dormían, 7 equipos tácticos se desplegaban en simultáneo. Era la culminación de semanas de investigación, planeación y tensión acumulada. El objetivo, desmantelar la red que había mantenido vivos a 10,000 muertos en el sistema de pensiones. Omar García Arfus lideraba personalmente el operativo más delicado de su carrera. La mansión de Rodrigo Salazar en Polanco, con 3 pisos, alberca y seguridad privada, estaba rodeada por 20 oficiales federales. El lujo de la propiedad contrastaba con la modestia de un salario gubernamental. Era la prueba viviente de que algo no cuadraba. Omar tocó la puerta 3 veces. Silencio. Luego habló por el intercomunicador. Rodrigo Salazar, soy Omar García Arfus, secretario de Seguridad. Tenemos orden de arresto. Abra la puerta. 2 minutos después, la puerta se abrió. Salazar apareció en bata, despeinado, con el rostro confundido. ¿Qué está pasando? Soy funcionario del gobierno. ¿No pueden? Omar mostró los documentos. Tenemos orden de arresto por fraude, corrupción y robo de fondos gubernamentales. El rostro de Salazar pasó de confusión a shock y luego a un pánico controlado. Esto es un error. Yo no he mantenido 10,000 pensionados muertos activos en el sistema durante 20 años. Pero las pruebas eran contundentes. Su nombre de usuario aparecía en millones de transacciones fraudulentas. El dinero terminaba en sus cuentas y las de su familia. Mientras lo esposaban, su esposa apareció en las escaleras gritando. 2 oficiales femeninas la calmaron. Su nombre también estaba en la orden de arresto como cómplice en lavado de dinero. En las siguientes horas, los otros 4 empleados fueron capturados. Teresa Gordillo intentó huir por la ventana de su departamento, pero fue detenida en el jardín trasero. Jorge Elizondo se entregó llorando, sin resistencia.
Mónica Ruiz pidió ver las órdenes, leyó cada página y luego extendió sus manos para ser esposada. Vicente Campos fue arrestado en el aeropuerto cuando intentaba regresar a Cancún. Para media tarde, 5 personas estaban bajo custodia, 32 computadoras confiscadas, cientos de cajas de documentos incautadas y 7 propiedades selladas como evidencia. La noticia explotó en los medios. Desmantelan red de fraude en sistema de pensiones. 10.000 muertos cobrando durante 20 años. Casi 20.000 millones robados por funcionarios corruptos. El país estaba en shock. México había visto corrupción antes, pero la escala, la duración y la audacia de este fraude eran sin precedentes. Durante el interrogatorio, Salazar guardó silencio. Su abogado Caro a su lado negaba todo, pero cuando Omar le mostró las pruebas, capturas de pantalla de sus propias modificaciones en el sistema, registros bancarios mostrando el flujo de dinero, testimonios de empleados que habían decidido cooperar, algo se quebró. ¿Quieres saber cómo empezó?, dijo finalmente, con voz cansada. Hace 22 años, un pensionado murió en Oaxaca. La familia tardó meses en reportar el fallecimiento. Los pagos siguieron. Nadie notó. Y pensé, ¿qué pasaría si nunca lo cancelara? Así comenzó. Al principio, 10 casos. Luego cientos. Luego miles. Reclutó empleados con problemas de dinero, gente ambiciosa. Les ofrecía un porcentaje. Eventualmente, su familia también se involucró. Durante 20 años, nadie preguntó nada. Nadie verificó. El sistema era demasiado grande, demasiado complejo. Apostó a que nadie haría las preguntas correctas. Y ganó esa apuesta durante 2 décadas. El juicio comenzó 4 meses después. Los fiscales presentaron un caso devastador. 20 años de evidencia digital, miles de transacciones documentadas, testimonios de empleados, registros bancarios mostrando millones fluyendo a cuentas de Salazar y su familia. La defensa intentó argumentar que el sistema era defectuoso, que otros también lo hacían, que el gobierno tenía responsabilidad por no detectar el fraude antes. El juez rechazó todos los argumentos. La existencia de un sistema defectuoso no excusa la explotación criminal del mismo, sentenció. El veredicto fue claro, culpable en todos los cargos. Fraude agravado, corrupción, lavado de dinero, asociación delictuosa, falsificación de documentos oficiales. La lista era interminable. Rodrigo Salazar fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 25. Sus bienes fueron confiscados. Se le ordenó restituir los 19,000 millones robados, aunque era imposible que pudiera pagar esa cantidad. Sus cómplices recibieron entre 15 y 20 años. Su esposa y hermano también fueron condenados por lavado de dinero. Pero más allá de las sentencias, vino la reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum apareció en conferencia nacional, 2 días después del veredicto. Este caso expuso fallas fundamentales en nuestros sistemas gubernamentales. Esto termina ahora. Anunció medidas radicales. Sistema biométrico obligatorio para todos los pensionados, verificación de vida mediante huella digital o reconocimiento facial cada 6 meses, conexión directa entre el sistema de pensiones y el registro civil, auditorías externas trimestrales, acceso administrativo con múltiples niveles de aprobación, protección legal para denunciantes y responsabilidad criminal para funcionarios que no reportaran irregularidades. 3 meses después de la sentencia, Omar recibió un sobre Manila en su oficina. Dentro, una carta manuscrita. Secretario Arfus, mi nombre es Ana Ramírez Martínez. Mi padre, Juan Ramírez López, fue maestro de primaria en Oaxaca durante 42 años. Murió en 2003. Gracias a su investigación, descubrimos que alguien continuó cobrando su pensión bajo su nombre durante 20 años. Su identidad fue robada, su memoria explotada. No puedo expresar la rabia que sentí, pero también el alivio de que finalmente hay justicia. Mi padre merece ser recordado por su honestidad, no como herramienta de fraude. Gracias por devolver dignidad a su nombre. Omar guardó la carta cuidadosamente. Era una de 118 que había recibido de familias de los 10.000. Cada una contaba una historia similar. Padres, madres, abuelos honestos cuyas identidades fueron explotadas después de la muerte. Esa noche, mirando la ciudad desde su oficina, Omar reflexionó sobre el caso. 19.000 millones de pesos robados durante 20 años. 10.000 identidades explotadas. Todo porque el sistema era grande y nadie verificaba. Rodrigo Salazar había apostado a que podía robar indefinidamente mientras nadie hiciera las preguntas correctas.
Y había ganado esa apuesta durante 2 décadas, hasta que alguien finalmente preguntó, ¿por qué estos números no cuadran? Esa pregunta simple desmanteló un imperio construido sobre tumbas y envió un mensaje claro. Ningún sistema es demasiado grande para auditar, ningún crimen demasiado invisible para exponer, ningún criminal demasiado poderoso para enfrentar la justicia. Los 10.000 fantasmas, finalmente, descansaron en paz.